mejorar la situación. Por tanto, yo con mucha preocupación he puesto casi de inmediato, una vez que ha terminado el presidente su conversación con los medios de comunicación, un tuit en el que he dicho que son malas noticias para Bolivia. Son malas noticias para Bolivia el no reconocer que estamos en una situación complicada desde el punto de vista económico. Porque el no reconocer significa que no vamos a asumir ninguna medida para resolver estos problemas y significa que en algún momento el tema puede llegar a ser muy crítico, estamos a puertas de una crisis económica, podemos llegar a un colapso económico y ahí las acciones para recuperar la economía van a ser realmente más complicadas, con afectaciones significativas para el pueblo boliviano. Por eso es mi preocupación y por eso el día de hoy he puesto ese tuit en el que señalo que no son buenas noticias para el país. ¿Qué medidas graduales aconsejaría César Dockweiler? Bueno, hay muchas cosas que se tienen que hacer en función de información real, precisa y transparentada. ¿Sí? Yo creo que el primer paso que tiene que dar el presidente es reconocer que no estamos bien. Yo sé que eso le puede doler muchísimo, ¿no? Porque obviamente está cuidando su prestigio presidencial, del economista, entre economías, que ha llevado la economía del país exitosamente. Entonces le cuesta reconocer. Creo que es el primer paso, reconocer que tenemos problemas económicos. Un segundo elemento es transparentar la información, porque así como mi persona, economista, que está haciendo un análisis de datos, hay muchos otros economistas que también quieren aportar, seguramente con muchas ideas, pero nos gustaría tener la información transparentada, no la información después de 4 o 5 meses, el caso, por ejemplo, de reservas internacionales, que nos han llegado a decir que tenemos datos del mes de agosto, ¿sí? Y que desde los últimos meses recién lo vamos a llegar a conocer en enero o febrero del próximo año. ¿Cómo estamos manejando entonces la política económica, la política monetaria? En este caso, si no tenemos información, no nos quieren transparentar la información, entonces ese es un elemento complicado como para poder hacer un análisis, identificar las causas de los problemas y poder también plantear soluciones. Un tercer elemento, tenemos que empezar a trabajar para reducir el déficit fiscal. Ese es un elemento que está generando un hueco enorme y cada vez está creciendo. Uno de los elementos que están generando ese déficit fiscal es justamente la subvención a los combustibles. El presidente ha dicho que no va a tocar el tema de la subvención a los combustibles porque ese es el factor de éxito para mantener una inflación controlada. Y es cierto. Sin embargo, ¿a qué costo? ¿Y hasta qué momento vamos a poder llegar nosotros a sostener un precio de combustible entre los más bajos de la región, siendo un país que no está produciendo ni siquiera para nuestro autoconsumo? Y por tanto nos vemos obligados a importar gasolina, a importar diésel. Está decaída nuestra producción de gas, que antes era la que sustentaba justamente este tema de las subvenciones. Va a llegar un momento en que no vamos a tener los recursos para poder adquirir combustible, energía. Ya hemos visto que en muchos casos ha estado faltando. Entonces, ¿qué va a ocurrir en ese momento? ¿Se va a parar el país? ¿Se va a parar el transporte? ¿Se va a parar la industria? Porque no tenemos energía, porque no tenemos la capacidad de comprarlo. Creo que ahí se pueden empezar a instalar algunas medidas graduales. No necesariamente que se tenga que subir el valor de los combustibles para los sectores sociales, para el sector productivo, para el sector transporte, pero hay otros sectores en los cuales ya se puede ir ajustando los precios con la finalidad de que no afecten el tema de la inflación, pero que sí podamos nosotros reducir el tema de la subvención, como muchas otras medidas que se podrían hacer. Hay que ver cómo vamos a asegurar que tengamos dólares en la economía boliviana, y eso significa que tengamos que posibilitar, mejorar, incentivar las posibilidades de exportación de nuestro país a otros lugares, para que de esa forma tengamos divisas en nuestro país y no tengamos el problema que ya tenemos el día de hoy, donde hay un dólar a precio oficial y hay un dólar a precio paralelo o dólar blue que está alrededor del 7.5, 7.6. Por tanto, estos elementos y muchos otros más hay que ponerlos a consideración, pero reitero, el primer elemento y fundamental es que el presidente reconozca que estamos en problemas y que de verdad necesitamos asumir acciones adecuadas y oportunas para resolver los problemas que tenemos. Ahora,